Es verdad que en el lenguaje de los medios tendemos a veces a inflar, ¿no? o a exagerar sobre determinadas innovaciones conceptuales, ¿no? Quiero decir con esto que la idea de posverdad no se diferencia en el fondo mucho de lo que ha sido la retórica agresiva, populista de regímenes totalitarios. Es decir, que falsear la realidad y construir realidades paralelas es algo que particularmente sabemos que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, a través precisamente además de los medios de comunicación, ¿no? Los años 30 y el auge del nazismo, la Unión Soviética o toda la propaganda política tal y como la conocemos hoy viene también de todo ese momento, ¿no? De revolución de los conceptos que fue también la revolución bolchevique y todo esto, ¿no? Incluso el otro día alguien nos alertaba sobre los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Es decir, todo el antisemitismo está montado sobre un libro falso que cuenta una reunión que nunca se produjo donde los judíos iban a montar esa gran conspiración mundial, ¿no? Es decir, que siempre ha habido posverdad, y Orwell, cuando hace su libro en 1984, evidentemente sabe que el totalitarismo es especialista en esto. Quizá nos sorprende más el que ocurra en países democráticos, donde dábamos por hecho que no se puede mentir, que no se puede mentir en público, que no se puede mentir todo el tiempo, que no se puede mentir a la gente a la cara, ¿no? Es quizá más esto lo que nos está sorprendiendo, y por eso es verdad que hacemos bien en llamar la atención sobre este fenómeno de posverdad, porque la mentira debe ser incompatible con sociedades democráticas, ¿no? Aunque exista en otros foros y con la política democrática, ¿no? Desglobalización también es un término que yo creo que explica bien el rechazo a algo que parecía que siempre iba a más, pero que va a menos. Hemos rescatado el término populista, que estaba muerto o enterrado, o que pensábamos que solo era un fenómeno de derechas, ¿no? Pero sí, echo de menos otras cosas para contarnos grandes transformaciones que está habiendo en la sociedad. Por ejemplo, me parece que estamos hablando de robots y estamos hablando mal de ellos porque estamos imputándoles cosas o actitudes o características. Son máquinas, pero ¿qué hacen distinto, ¿no? Me parece que el problema no son los robots, el problema son los procesos de inteligencia artificial, y cómo eso genera escalas de funcionamiento y de transformación. Bueno, tenemos una revolución industrial enorme que tampoco sabemos cómo llamar, porque no es una revolución industrial como las otras, o no tiene un nombre propio, le decimos tecnológica, pero todas las revoluciones industriales han sido tecnológicas, ¿no? Entonces, nos faltan todavía muchas palabras, y por lo tanto, cuando alguien aparece con una palabra que de repente resume bien algo, aunque no sea exacta, aunque distorsione, aunque haya mucho de pasado en ella, te aferras a ella porque por lo menos te permite organizar una discusión en torno a algo que es real, ¿no? O sea que, bueno, son a veces un poco la puntita del iceberg, y lo importante no es discutir de esa puntita, sino de lo que hay debajo. Y en ese sentido son útiles, ¿no? Pero bueno, tomémoslas con cierto cuidado a veces. Bueno, es un gran momento definitorio porque precisamente el encadenamiento, parece, ¿no? del Brexit con la victoria de Trump en Estados Unidos ha llevado al poder a movimientos, ideas, personas que pensábamos que no lo iban a poder hacer, ¿no? Y por lo tanto el efecto de demostración de algo que era marginal, que de repente, que era anti-establishment, pero que se ha convertido en el establishment. Ahora Trump es el establishment. Son quienes están contra él, fuera del establishment, que intentan pensar cómo organizarse para rearmarse y hacer oposición a esto. Y eso es una subversión muy grande. Entonces debemos tomárnoslo en serio. No es tanto el decir, bueno, no hagamos nada mientras se dilucide esto. Hay una amenaza real en Europa que se ha materializado ya en dos plazas fuertes, en Washington y en Londres, de llegada al poder de movimientos y tendencias que son francamente nocivos para muchas cosas en las que por lo menos los demás creemos o queremos sostener. Y unido a lo que está pasando en Polonia, en Hungría, sabemos que hay un movimiento importante y por lo tanto esa batalla es crucial. Y si salen bien las cosas en Francia y en Alemania, habrá un momento de reflujo y diremos que el agua ha llegado, ¿no? hasta aquí, pero que no ha desbordado, ¿no?
Y por eso, más que stand-by, es el momento de implicarse en esa lucha, ¿no? Y hacer ver, como estamos viendo en Holanda, ¿no?, que no todas las ideas son iguales, que no todos los proyectos son legítimos, que hay un momento de crisis fundamental de valores, que no es entre una izquierda más estatista y una derecha más conservadora o unos liberales más aperturistas. Realmente ese consenso, esos tres bloques que son los que se alternaban o configuraban la política, casi son los que están en el centro, asediados y asaltados desde múltiples ámbitos, ¿no? Por lo tanto, es un año definitorio y muy importante para el futuro de Europa, jugado donde menos nos lo esperábamos. Perdón, sí, no, es verdad que la Comisión tiene un papel de liderazgo y casi de innovación, de defensa de los tratados, es la guardiana de los tratados. O sea, lo mínimo que debe hacer es que los tratados se cumplan. En eso es inexcusable que falle. Cuando un Estado no cumple las normas, debe sancionarlo, debe llevarlo al tribunal, y ha sido el caso con los temas de asilo y refugio de países que no han querido cumplir normas que estaban aprobadas legalmente en el Consejo, ¿no? Y ahí, si flaqueas en lo mínimo, que es defender lo existente, aquello a lo que estás obligado, y con Polonia y con Hungría se ha sido o se está siendo quizá demasiado contemporizador, por ahí abres la brecha a descapitalizarte y a deslegitimarte cuando quieres luego tener la iniciativa. Entonces, lo siguiente es que, aunque hicieras eso bien, la Comisión vive de crédito, vive de prestado, no tiene una iniciativa política propia que pueda ir en contra de los Estados, o que no sea su capacidad de leer qué puede ofrecer a los Estados y armar coaliciones con cosas que les puede ofrecer a unos y a otros, ¿no? Hay quien dice muy cínicamente que la Comisión es una agencia de viajes, ¿no?, que te organiza el viaje pero no te dice a dónde vas, ¿no?, y que los Estados son los que mandan. Yo no estoy de acuerdo con eso. Una Comisión inteligente tiene que saber a quién le aprieta el zapato dónde, y decir, bueno, pues si a Alemania le aprieta el zapato de los refugiados, a España de los jóvenes, a Italia de la banca y a Francia de la política de seguridad, ¿por qué no intentamos generar cosas, paquetes de integración que satisfagan un poco a todos? Es decir, sí que tiene esa obligación de impulso político, pero no lo va a conseguir si los Estados le dicen no queremos ir a ningún sitio, ¿no? Y este año es un mal año en ese sentido. Pero es verdad que también la Comisión ha jugado un poco quizá demasiado a soy el gobierno de Europa. Y eso genera frustración, porque generas la expectativa de que eres el gobierno de Europa, pero luego tienes una mano atada a la espalda, porque no lo eres en la práctica, ¿no? No tienes un presupuesto grande, dependes mucho de los estados y tal. Con lo cual generas demasiadas expectativas. Y por ahí va lo que está diciendo Juncker estos días. Díganme qué es lo que quieren. No me parece bien lo que ha hecho un poco en el sentido de díganme qué es lo que quieren, sin decir yo qué es lo que quiero, ¿no? Pero en el fondo es un poco de seamos honestos. Si ustedes no quieren más Europa, díganlo. Bueno, yo creo que es un ejercicio honesto, ¿no?, en el sentido de que, como siempre damos por hecho que solo se puede estar a favor de más Europa, y que solo los que piden más Europa tienen voz y los otros siguen existiendo, pero ¿qué es lo que hacen? Dinamitar, socavar, hacerlo a escondidas, poner palos, ¿no?, en las ruedas, diluir el lenguaje y obstaculizar, ¿no? Y ese ha sido un poco el modelo hasta ahora. Este ejercicio, aunque es bastante académico, y de hecho ha habido bastantes académicos y think tanks involucrados ha sido honesto desde el punto de vista de decir que los 5 escenarios no solo son posibles, sino que son legítimos para quien quiera desearlos. Es decir, que si quieres menos Europa no te voy a crucificar, ni te voy a marginar, ni voy a decir es moralmente indigno, ni me voy a dar golpes en el pecho. Yo no hablo con gente que quiera menos Europa, ¿no? Por lo menos es honesto en el sentido de decir estas 5 opciones son posibles y pueden ser deseables. De hecho, hay gente que las desea y de esa manera las afloras. Pero ahora ustedes tienen la obligación de retratarse y decir, pues mire, yo soy de la opción 1, yo soy de la 3, yo soy de la 5. Y una vez que la gente se haya retratado, negociemos, porque a lo mejor lo de ir para atrás es posible en algunas políticas, o es posible que algunos países vayan para atrás, pero entonces no me impida a mí, si somos los suficientes que queremos seguir hacia adelante, no me vete o no me prohíba seguir hacia adelante, ¿no? Entonces es una manera un poco de forzar un poco el juego de la verdad, y a partir de ahí decir, bueno, a lo mejor queremos un núcleo duro de 4 países,
que queramos seguir hacia adelante, sin que a usted le obligue a venir conmigo, ¿no? Pero es mal momento para hacerlo, porque al final todo depende, o después de estos periodos electorales en Francia y Alemania, sabremos con quién contamos para hacer qué, porque si cae Francia, Alemania no va a caer, eso creo que está claro, y Francia creo personalmente que tampoco, ¿no? Pero no puedes hacer todo esto en el aire, ¿no? Bueno, el que la polarización política, que está más planteada en términos casi de guerra ideológica, identitaria y cultural, se traslada a los medios de comunicación. Entonces se nos rompe el modelo de la democracia representativa, en el cual hay dos grandes agentes intermediarios entre los ciudadanos y los representantes, entre los ciudadanos y la clase política. Necesitas medios de comunicación, son intermediarios, y los propios representantes, los parlamentarios, son también intermediarios. En la medida en la que diluyas o te deshagas de todas esas instituciones intermedias, porque los medios a su vez son partidistas, ¿no? Son parte de, y eso puede hacer bastante daño a la democracia, porque si tienes votantes de derechas que leen medios de derechas, ¿no? Van a configurar la discusión política de una forma completamente distinta. Necesitamos un espacio político donde exista pluralidad de medios, no evidentemente todos digan lo mismo, pero donde los ciudadanos puedan utilizar verazmente a los medios para comparar. La política o la democracia es la capacidad de cambiar de gobernantes. Para cambiar tienes que comparar, para comparar tienes que tener información veraz. Si yo no puedo contrastar, entonces no puedo cambiar mi voto, y la democracia acaba siendo una pugna de dos bloques sin nada intermedio, ¿no? Entonces, todo este problema de la desintermediación es importantísimo, y los medios acaban generando lo que llamamos democracias de audiencias, ¿no? Todos los que leen a un periódico votan a ese mismo partido, votan y tienen las mismas actitudes, y así sucesivamente. Con lo cual, los medios se convierten en extensiones de los partidos, o los partidos en extensiones de los medios, porque hay medios que crean sus propios partidos, o hay experimentos políticos que primero, como el de Bannon, ¿no? Que primero intentan averiguar cómo funcionan como medios, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de Podemos, en el caso español, un poco como, primero voy a ver si funcionan los medios, si funciona como un medio. Si funciona como un medio, entonces hago una plataforma política, ¿no? Y eso rompe con todo lo que sabemos de cómo era una democracia representativa y cómo debería funcionar una democracia representativa, porque las relaciones se convierten en totalmente viciosas, ¿no? en vez de virtuosas.